Cuando el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, anunció la capitalización de Codelco por 975 millones de dólares en el marco del programa de financiamiento comprometido por la actual administración de Michelle Bachelet, una iniciativa que considera el traspaso de las cuentas de la cuestionada ley reservada del cobre al Tesoro Público y de ahí a Codelco por un máximo de 475 millones de dólares. Vamos a profundizar en este tema junto al ex presidente de Codelco, Santiago González. Muchísimas gracias por acompañarnos. Primero le quería preguntar, en términos generales, ¿qué le parece este anuncio que contempla 500 millones de dólares de compromisos del Estado más 475 que vienen finalmente indirectamente, pero pasando por el Tesoro Público de los fondos que entrega el propio Codelco? Hola Mónica, muy buenas tardes. Mira, la verdad es que es una muy buena noticia, creo que es una excelente noticia lo que ha anunciado el ministro de Hacienda, una capitalización para Codelco de 1.000 millones de dólares. La verdad es que no la veíamos hace muchísimos años. Creo que la última vez que se capitalizó Codelco con una cantidad similar fue en el mes de enero-febrero del año 2009, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, esto da cuenta de que se está tomando razón de que en Codelco se necesitan sacar adelante los proyectos estructurales y esto es una muy buena señal. Ahora, el hecho de que provenga parte finalmente del propio Codelco, de la ley reservada, ¿tiene sentido también o qué señales se está dando respecto de la necesidad de cambiar la propia ley reservada? Yo creo que tiene mucho sentido. La ley reservada del cobre es una ley que complica la gestión de Codelco. En este momento, por ejemplo, para cumplir con la ley reservada del cobre, Codelco se tiene que endeudar, lo cual obviamente que es tremendamente negativo para la empresa. Si el gobierno modifica esta ley, ¿no es cierto?, ya no van a existir esas restricciones en la empresa y la capitalización de Codelco, que es tan necesaria, debería ir directamente desde el gobierno. Yo creo que la ley reservada del cobre, si bien es cierto, no afecta directamente los resultados de Codelco, pero en situaciones como las que estamos viendo hoy día, obliga a Codelco a endeudarse más de lo que ya está endeudado, y lo cual tiene un efecto negativo en todos sus indicadores financieros a nivel internacional. A ver, antes de que hablemos más de la ley reservada del cobre, usted fue ministro de Minería, vio el panorama completo de Codelco. Quiero preguntarle, ¿es suficiente con esta capitalización por este año? Luego vendría otra el año siguiente, pero ¿en qué necesidad de mediano y de largo plazo está de capitalizar Codelco? ¿De qué nivel debiera ser año a año? ¿Y en qué contexto se lo digo? En que en general todas las empresas, el dueño, una parte tiene que sacar ganancias, obviamente, porque son actividades con fines de lucro, pero otra parte reinvierte para que la empresa pueda seguir funcionando. Y el Estado en general, a lo largo de la historia, ha sido con Codelco un dueño que saca, y no necesariamente le devuelve o pone para capitalizar de manera que la empresa siga creciendo. Por eso le pregunto, ¿qué tal están estos montos y qué proyección debería hacerse de capitalización? Bueno, Codelco tiene un plan de inversiones para el quinquenio de aquí al año 2020-2021 de casi 18.000 o 20.000 millones de dólares. Si usted considera que Codelco debe tener una depreciación en este momento en torno a unos 2.000 millones de dólares que puede reinvertir, ¿no es cierto?, en sus proyectos estructurales, estaríamos hablando de un adicional de 2.000 millones. Si el gobierno invierte y no, pero capitaliza por año, ¿cuánto millones, sería? Por año. No sé, pero le digo, eso podría por depreciación. Codelco debe necesitar en este momento unos 4.000 millones de dólares al año en inversión en sus proyectos estructurales. Si tenemos 2.000 millones de depreciación y el gobierno capitaliza 1.000 millones anuales, y la empresa podría endeudarse en 1.000 millones, y eso haría viable, ¿no es cierto?, un plan de inversiones en el mediano plazo. Estamos hablando de 4 o 5 años. Ahora, lo que usted dice, Mónica, es muy cierto. Codelco es una empresa que ha necesitado capitalizarse desde hace muchísimos años y lamentablemente los gobiernos usan a Codelco como una caja, ¿no es cierto?, y retiran todos los excedentes y se olvidan que una empresa minera, más que otro tipo de empresa, necesita una capitalización importante para poder renovar sus proyectos de inversión. Hoy día Codelco, ¿a qué se ve enfrentado? Se ve enfrentado a que tiene que desarrollar 3 proyectos estructurales con una inversión de más de 18.000 millones de dólares y no tiene el capital suficiente para hacerlo. Por lo tanto, creemos que esta señal que está dando el gobierno es una buena señal, pero tiene que ser permanente en el tiempo. Si esto se da solamente por una vez, no va a tener el efecto que estamos todos esperando. Claro, porque usted me decía 4.000 millones más o menos debiera invertir cada año. Estamos redondeando cifras, evidentemente. 2.000 que puede ocupar de la depreciación Codelco.
que le ponga más o menos 1.000 cada año, algo que no ha hecho el Estado, más 1.000 de endeudamiento que podría hacer Codelco. Codelco, en el estado en que está, realmente está en condiciones de endeudarse 1.000 millones de dólares cada año para lograr capitalizar y para lograr invertir, más específicamente, para ser más preciso. Yo creo que sí, yo creo que si los proyectos estructurales avanzan, como han estado avanzando en el último tiempo, y la empresa está en condiciones de empezar a producir en estos proyectos en algunos años más, estamos hablando de 4 o 5 años más, porque como todos sabemos, los proyectos de inversión en la minería no son de corto plazo, eso sin lugar a duda que va a revertir la situación interna de Codelco. Cuando Codelco eche a andar la producción de sus proyectos estructurales, va a producir a muchísimo menores costos de lo que está produciendo hoy día, porque sin lugar a duda que las leyes van a mejorar y los yacimientos van a ser más rentables. Y eso le va a permitir a Codelco tener mayores excedentes y poder disminuir su deuda. Si Codelco no hace esas inversiones, el resultado de ello va a ser que va a bajar la producción, las leyes se van a hacer cada vez, ¿no es cierto?, más bajas y la situación de Codelco va a empeorar. Por lo tanto, aquí tenemos que ser muy claros, no tenemos otra salida. Si como país queremos que Codelco siga siendo una empresa rentable para todos los chilenos, tenemos que invertir y tenemos que hacerlo ahora. Honestamente, si uno comparara al Estado de Chile con un dueño de cualquier empresa, ¿ha sido un buen dueño de Codelco? Estamos hablando en el aspecto de reinvertir, de cuidar, de hacerlo crecer. ¿Ha sido el Estado un buen dueño de Codelco, un dueño con visión a largo plazo? Yo creo que en general la gestión de Codelco ha sido buena y la relación entre el Estado y Codelco, entre el gobierno y Codelco es muy cercana. No nos olvidemos que la ley de gobierno corporativo se aprobó recién el año 2009. En los años anteriores, Codelco y el gobierno era prácticamente lo mismo. Ya, pero se me está yendo al tiro por la tangente, porque yo no le estoy preguntando por la gestión de Codelco, porque eso lo hace la gente que trabaja en Codelco. Yo le estoy preguntando si el Estado ha sido realmente un buen dueño de Codelco, si es que, como usted me reconocía, no ha tenido la previsión de invertir y capitalizar como necesita Codelco. ¿Ha sido un buen dueño el Estado de Codelco? Sí, pero para allá iba. Yo creo que la gestión en Codelco, como decía, ha sido buena. Ahora, el Estado indudablemente no ha invertido lo que debería haber invertido en Codelco. Okay. Y eso se produce básicamente, ¿no es cierto?, por las necesidades que tienen los presupuestos de la nación. Y Codelco llegó a ser en un momento un importante financista de todos los programas sociales del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno estudia el presupuesto de la nación y el gobierno y en el Congreso se evalúa y se calculan los ingresos que se necesitan para desarrollar los problemas sociales, finalmente siempre terminamos echando mano a los recursos de Codelco y disminuyendo la capitalización. Como Codelco hace algunos años tenía bajo endeudamiento, el Estado prefirió que Codelco se endeudara y usar esos recursos en beneficio de otras necesidades que tenía el país. ¿Esto es visión de corto plazo? Eso yo diría que es una visión de resolver los problemas inmediatos. Nuestro país es un problema que en los últimos 10 años, diría yo, ha tenido tremendas necesidades. Pero claro, pero indudablemente que cuando uno administra una empresa como Codelco, uno tiene que administrarla con visión de largo plazo. Y si no se reinvierte, la empresa al final empieza a disminuir su producción, empiezan a disminuir sus leyes y se empieza a complicar. Ahora, esta situación, cuando usted enfrenta precios del cobre sobre los $3, no es una situación compleja. En una época llegamos hasta $4, pero cuando los precios bajan y los costos de producción se acercan a los precios de venta, esta situación empieza indudablemente a ser crítica. Este es el gran problema de todas las empresas mineras. Las empresas mineras que no se recapitalizan pierden parte de su valor. Sí, claro, y además todos sabíamos que no iba a durar para siempre el precio alto del cobre, como es evidente que no se puede asegurar con ningún commodity. Pero quiero preguntarle otra cosa sobre la ley reservada al cobre antes que se nos acabe el tiempo. Esta es una ley que, lo decía el presidente del directorio Codelco, lo decía Oscar Landerreche específicamente, es una ley que a nadie le parece que sea buena idea que exista. Es una ley que obliga a Codelco a entregar el 10% de los ingresos, no por ganancias, sino por ventas, a las Fuerzas Armadas. Esto es brutal para cualquier empresa. Mi pregunta ¿es urgente, porque el gobierno ha dicho que no es prioridad, hablar de la ley reservada al cobre? ¿Es o no es, debiera ser o no debiera ser prioridad desde su perspectiva el eliminar, cambiar la ley de reservada del cobre,
ahora? O sea, ¿debiera ser o no prioridad y por qué desde el retorno a la democracia hasta ahora no se ha cambiado o no se ha eliminado directamente? Sí, yo diría que el cambio de esta ley no es prioridad ahora, el cambio de esta ley ha sido prioridad desde siempre. No, debiera haber sido, porque no ha sido. Nos tocó estudiarlo. Nunca ha sido prioridad. No lo ha sido, pero debería ser una prioridad, especialmente ahora. Quizás en el año 2008-2009, cuando el cobre estaba a 3, 4 dólares, esta situación no era lo inmediata que lo vemos ahora, pero hoy día debemos cambiar la ley reservada del cobre. Eso va a transparentar la gestión en Codelco. Si al final, con ley o sin ley, los recursos igual están en manos del Estado, pero eliminar la ley reservada del cobre va a transparentar la operación de Codelco y va a transparentar los ingresos que el Estado realmente destina y va a evitar, en circunstancias como las que estamos viviendo, que Codelco se tenga que endeudar para poder cumplir con esa ley. Para cerrar brevemente, ¿por qué, si usted dice que debiera ser prioridad, y a todos parece, o a casi todos les parece evidente, ¿por qué cree usted que desde el retorno a la democracia hasta ahora no se ha cambiado? ¿Es porque los ministros de Hacienda no quieren comprometer un financiamiento plurianual para las Fuerzas Armadas? ¿Es porque las Fuerzas Armadas presionan? ¿Qué pasa finalmente? ¿Cuál es la razón, según usted, de que no se haya cambiado esta ley reservada del cobre? Mire, la experiencia que tengo yo cuando estuve en el gobierno es que nunca hubo piso político para cambiar esta ley. Cuando uno presentaba indicaciones y modificaciones se han presentado anteriormente, había un sector del gobierno, había un sector del Congreso, específicamente la derecha, que nunca estaba de acuerdo con cambiar la ley reservada del cobre. Por lo tanto, yo creo que ahora que todos están de acuerdo en hacerlo, porque vemos la necesidad que existe en Codelco, ¿no es cierto? Yo creo que es la oportunidad. Antes no hubo piso político, eso se lo puedo garantizar. Santiago González, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, Mónica, muy amable. Hasta luego.